Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a este nuevo video de Electronic Math, en el cual les estaré enseñando el videojuego del dinosaurio de Google en una LCD programado en Mbed. Recuerden que este juego también va a estar programado en Arduino próximamente. Así que sin nada más que decir, comencemos. Ahora les voy a enseñar cómo hacer este videojuego por medio de los anteriores videos y tutoriales que les he dado en programando en Mbed en esa serie, en el cual ya les expliqué cómo programar la LCD, en el cual aparecerá acá una etiqueta, y cómo hacer figuras para esos videojuegos o para cualquier otro proyecto, que también se los voy a dejar acá en el enlace de la descripción. Y también les voy a recordar que si quieren el código pueden seguirme en mis redes sociales como Electronic Math en Instagram y en TikTok como Electronic Math, en el cual ustedes me pueden escribir y les daré el código si ustedes desean. Ahora sin más, podemos aclarar y continuar con el video. Recuerden que para hacer los caracteres, en este caso los hice de la misma manera con un Excel, primero dibujándolos y luego convirtiéndolos a hexadecimal, y así con los personajes principal y los cactus. En este caso ya los he puesto y he utilizado la librería LCD. En este caso utilicé la librería pip, que es para usar un buzzer, que los estaré enseñando en un próximo tutorial de programando en Mbed. Acá ya están los pines de la LCD. He incrustado un botón en el cual es para jugar y el pin del buzzer. Acá están unos logos que yo puse, en el cual yo expliqué que son de 8 bits y utilicé varias formas porque es un logo que está desplazado en varias posiciones de la LCD. No ocupa solo una, sino ocupa varias. Acá está también para el personaje, cuando camina y cuando salta. Acá está explicado. Esto es porque hice también un intro para el videojuego. Hice los personajes, en el cual son los cactus, que el personaje tiene que saltar, y las aves que están sobre el aire en el videojuego. Estas variables, en el cual son la I y la J, es para el corrimiento, para que se vayan corriendo las letras, así como lo expliqué en el primer tutorial de la LCD, en el cual acá esta parte son para los cactus, el ave, y también puse un tiempo para los puntos y también para el carácter principal, en el cual ya lo van a ver que lo pongo acá, que es dibujo del logo y intro, que son por varias partes, el cual lo dividí de estas secciones llamándolo logo, logo 2, logo K, logo O y logo 4, en el cual acá está reflejado que son varias partes con cara derecha, cara izquierda. Ya pronto lo verán en el video de esta parte, en el cual les mostraré cómo ya queda todo el videojuego hecho en Mbed. Ahora podemos ver que son varias partes, como lo puse en el inicio, son varias, la cola arriba, la cola abajo, porque el personaje principal es un gato, es un Michi. Por eso el videojuego se va a llamar Corre Michi. Va a ser algo alusivo al videojuego de Google del dinosaurio. Pero en mi caso lo quise personalizar poniéndole ese estilo de personaje y el nombre de este. Acá está el personaje, en el cual está el gatito. Acá está en el forma de salto. Y acá está para la otra animación. Acá está el dibujo para los cactus, en el cual es el cactus pequeño y un cactus grande. El ave, en el cual esa ave también va a tener una animación en su estado inicial y volando. Acá está para, como lo hemos puesto, para insertar las imágenes llamándolas 1 y 2 y con el nombre deseado, que en el cual le fue el logo. Las pongo en la ubicación 6,0 y que me la imprima, recuerden, con el PUC para que me llame a esta imagen número 1, en el cual es logo. Así con la posición 7,0, la imagen 2, y que me escriba Konami. Esto es para el intro del videojuego, que espere y que suene el buzzer como un intro, videojuego de clásico, espere 5 segundos y se borre la pantalla. Esto con el fin de que nos muestre como el inicio del videojuego, en el cual acá están las 4 partes, todas estas partes que les había mencionado, que son logo K, 4, M, O, C, A, y las pongo en sus distintas posiciones con el locate y el PUC para que se agrupen de forma correcta, como hacer un intro o alusión a la pantalla principal del videojuego, que espere 3 segundos, nos suene el buzzer y nos diga Corre Michi para decir que ya va a iniciar el juego, y un temporizador de 3, 2, 1 de cada 2 segundos. Y ahora se va a borrar y nos va a mostrar esto, en el cual esto ya solo es para inicializar los cactus y personajes y las aves,
y en el cual empieza el juego, en el cual debemos cumplir con los puntos, la progresión de los puntos, la impresión de ellos y la puesta de los personajes. Acá también puse que se deben colocar en estas posiciones como los planteé al inicio las variables de los personajes del cactus, y estas son unos condicionales en el cual yo coloqué para que el videojuego funcione correctamente. Esto es cuando se lea el botón, el cual ya también les he explicado en el primer tutorial de programando en Embed. Y estos son otros condicionales para que el juego, si en dado caso el cactus, el ave o el cactus pequeño se llega a tocar con el personaje principal, nos diga que Game Over, nos aparezca una impresión de una carita triste y además nos salga que el puntaje mayor fue tanto. Y sin nada más que decir, vamos con el juego. Este es el video de operación del videojuego, en el cual vamos a ver cómo es que inicia con el logo de Konami, como ya lo hemos explicado, y nos va a aparecer el intro del videojuego, en el cual acá está el gatito y el buzzer que está en esta parte conectado al pin 12 que lo hemos visto, y nos va a decir que el juego ya va a comenzar. Y acá está el botón de salto para poder jugar, el cual nos dice que ya va a empezar el juego y nos va a mostrar esto. Ahí está nuestro personaje que está corriendo con los cactus. Cuando exprimimos el botón salta, esquivamos el ave, esquivamos los cactus y nos veo que acá los puntajes está corriendo y nos está mostrando que ya llevamos 17 puntos en esta secuencia del videojuego. Acá estamos saltando y seguimos jugando con el botón y vemos la animación de este gatito. Digamos, si perdemos, ya nos muestra fail y Game Over. Y este es el videojuego en operación. Sigue continuando con una nueva fase del juego para que podamos seguir jugando y hacer nuestro mejor puntaje en este juego. Y eso fue todo por el video de esta ocasión. No olviden comentarme en los comentarios qué tipo de videos les gustaría de programación en Embed, en Arduino o en Python, ya que estaré subiendo próximos videos de cada uno de ellos. Recuerden seguirme en mis redes sociales y que estaré subiendo más contenido al canal sobre tutoriales y programaciones. Así que eso es todo por el video de esta ocasión. Nos vemos en la próxima y soy Electronic Math. Hasta luego.